Bienvenidos alumnos al módulo 3 de la materia Control y Evaluación Financiero 2. En esta oportunidad vamos a volver a trabajar sobre 4 conceptos. El primero de ellos es el modelo de evaluación de activos. Para comenzar a trabajar este tema, primero deberían responderme cuántos son los modelos de evaluación de activos. Son 3 modelos: el modelo KPM, el modelo de factores y el modelo de arbitraje. Cada uno de ellos tiene la forma de evaluar las acciones, sobre todo el activo que principalmente se evalúa es el de las acciones. Entonces estos modelos permiten identificar si una acción está subvaluada o sobrevalorada. Para comenzar con el primer modelo, que es el modelo KPM, yo les voy a plantear una situación donde ustedes deberían obtener cuál sería el resultado siguiendo las concepciones de este modelo. Un inversor desea conocer la rentabilidad esperada de las acciones de una empresa hipotética, por ejemplo, la empresa Badre, sabiendo que la rentabilidad esperada del mercado para el próximo año es del 12,6%, la rentabilidad ofrecida por el activo libre de riesgo es 3,1% y la beta de las acciones es de 1,8%. Entonces, con esos datos, nosotros podemos calcular cuál es el rendimiento esperado según el modelo KPM. ¿Qué es lo que decía este modelo o de qué depende el rendimiento de una determinada acción o un determinado activo? El modelo KPM lo que me va a decir es que el rendimiento de una acción depende del rendimiento del mercado. Es decir, que toda la evolución del mercado va a afectar a la evolución de las acciones. Entonces, en este caso, vamos a tener que plantear que el rendimiento de un activo es igual al activo libre de riesgo, que como supuesto es accesible a todos los inversores, más un coeficiente beta por el rendimiento del mercado, menos el rendimiento libre de riesgo. Si nosotros aplicamos los resultados, ¿qué resultados han obtenido? ¿Cuánto les quedó el rendimiento de la acción de esta empresa hipotética? Si ustedes utilizaron los datos de manera correcta, les tendría que haber dado que el rendimiento les dio 20,2% siguiendo los cálculos o la expresión establecida en imagen. Entonces ahora pasemos a una situación del mercado del modelo de factores. El modelo de factores, ¿qué diferencia tiene con el modelo KPM? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que el modelo KPM me explica el rendimiento de un activo en base al rendimiento del mercado. Ahora el modelo de factores me dice que no es el rendimiento del mercado, sino que es otra variable que la llama factor, que explica el rendimiento de un activo. Entonces, si tenemos una situación donde hay un inversor que desea conocer la rentabilidad esperada de las acciones de la empresa Badre, que depende del crecimiento del PBI, que es del 1,2% en el periodo de análisis, y para ello estimó la ecuación de regresión con un alfa de 1,1 y un beta igual a 2. En base a esos datos, ¿cuál es la rentabilidad esperada de este inversor siguiendo el modelo de factores? ¿Cuál es el factor? Primero comencemos respondiendo cuál es el factor que está explicando la rentabilidad de la acción. En este caso es el crecimiento del PBI. El crecimiento del PBI es el que está explicando el rendimiento de la acción. Entonces, si ustedes aplican el modelo de factor, que es también una recta dependiente positiva, donde vamos a tener una constante, que es el alfa, en este caso asumía el valor de 1,1, y después teníamos el coeficiente beta, que me mide el riesgo de mercado, que en este caso es igual a 1,2. Haciendo toda la operación, nos queda que el rendimiento de la acción es del 3,5. Y el último modelo de evaluación es el de arbitraje, evaluación por arbitraje. Primero tendríamos que definir qué es la concepción, qué significa el arbitraje. Entonces acá con un ejemplo podríamos ir demostrando qué es el arbitraje o cómo funciona. Si existe un artículo, por ejemplo un pendrive, que se vende a 10 pesos en China, es decir, yo lo puedo adquirir a 10 pesos en China, pero en Argentina tiene un valor de 50 pesos. Ese diferencial de precios va a generar que comience las operaciones de arbitraje. En este caso, la mayor demanda en China, porque el precio es muy barato, se va a comenzar a demandar en China,
va a hacer que el precio en China suba. Y a su vez, la mayor oferta que va a haber en Argentina, porque todos van a comprar en China para traerlo y venderlo acá, va a hacer que el precio en Argentina se baja. Entonces, esas presiones va a hacer que los precios, el precio de China comienza a subir y el precio en Argentina comienza a bajar, comienzan las operaciones de arbitraje. Entonces, acá lo que nos dice las oportunidades de arbitraje es que hay que comprar un activo a precios bajos y la venta de activo a un precio alto. Entonces, ahora los invito a que hagan una nueva actividad donde van a tener que diferenciar cada uno de estos modelos en un determinado esquema. La actividad la tendrían que haber resuelto de la siguiente manera. Como primera medida tendrían que haber armado 3 conjuntos. Un conjunto para cada uno de los modelos que hemos estudiado y que han trabajado. En las intersecciones van a tener que poner los elementos en común. En este caso hay intersecciones comunes para los 3 modelos que había un solo concepto. Después intersecciones comunes para 2 de los modelos, son 3 de los conceptos que le han aparecido, y conceptos específicos son 5 de los conceptos que tienen en la actividad. El segundo concepto que vamos a desarrollar es el de las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Ahora yo les voy a mostrar una imagen donde ustedes me tendrían que responder qué similitud tiene con el concepto de acciones. Fíjense que ustedes están viendo una porciones de torta. ¿Por qué puse una porción de torta cuando estoy por explicar el concepto de las acciones? Porque justamente las acciones es una porción del capital de la empresa. Si yo obtengo una acción, estoy teniendo la propiedad de un determinado capital de una determinada empresa. Entonces las acciones prácticamente son participaciones que tengo en una determinada empresa, así como la porción es una participación de la torta. Pero el concepto me identificaba 2 tipos de acciones, las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Entonces ahora les propongo una actividad para que trabajemos esta diferencia. Si yo les digo que un accionista tiene el derecho a voto en la reunión anual y a elegir los directores, ese accionista es porque es poseedor de una acción preferente o de una acción ordinaria. ¿Qué les parece? En este caso es propietario de una acción ordinaria, porque todos los accionistas tienen la facultad de participar en las reuniones de los directorios. Tienen voz y voto para poder decidir sobre la empresa. En cambio, si ahora yo les digo un accionista recibe el cobro de dividendos antes que el resto, ese tipo de situación ya no es de una acción ordinaria, sino que es del poseedor de una acción preferente. Es decir, que tiene una preferencia en cobrar el dividendo y también cuál es el otro tipo de preferencias de la liquidación de la acción. Un nuevo ejemplo sería el siguiente. Si la empresa Alfa emitió 200 acciones que están en circulación, cada una cuesta 15 pesos, mientras que el valor del libro es 12.000. ¿Cuál es el book to market? ¿Cuál es ese indicador? ¿Lo podrían calcular? Ese indicador es el cociente del valor del libro por el valor que tienen cada una de las acciones. Es decir, que sería 12.000, que es el valor del libro, dividido 200 por 15. En ese caso el resultado me da 4. Ese 4 me está indicando que hay posibilidades de crecimiento o perspectivas de decrecimiento. En este caso, al ser un valor mayor a 1, me está indicando que hay perspectivas de crecimiento. Ahí ustedes tienen en pantalla un cuadro de resultados de las empresas que cotizan en Argentina. Ya para terminar con este concepto, les voy a proponer una actividad donde ustedes van a tener que ir
identificando cuáles son las definiciones para determinados conceptos que les va a ir apareciendo. Para resolver esta actividad, lo primero que tendrían que haber identificado es que si hay algún distractor, es decir, alguna definición que no tenga el concepto relacionado o haya un concepto que no tenga la definición. Como segunda clave de respuesta, ustedes todos los conceptos que han estado trabajando en esta actividad están desarrollados en el punto 7.1.1 a 7.1.3. Ahí encontrarán todos los conceptos y por último decirles que cada concepto tenía solo una relación con la definición. El tercer concepto que vamos a ver en este módulo 3 es el análisis fundamental y el análisis técnico. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿O a qué se refieren cada uno de estos análisis? Cada uno de estos análisis lo que me va a decir es cómo el inversor va a buscar información para realizar su inversión. Entonces les planteo dos situaciones donde una va a respetar todo lo que dice el análisis fundamental y la otra el análisis técnico. El ejemplo primero, supongamos una noticia económica sobre Argentina, como podría ser un buen dato sobre la disminución de la tasa de desempleo, un aumento en las exportaciones o un anuncio de medida de estímulo económico. Todas podrían estar generando que el peso argentino sea más fuerte frente al dólar americano. Entonces estas noticias tienen una influencia en el inversor, es decir, que el inversor va a creer que el peso argentino se va a poner más fuerte, entonces va a ir dirigido hacia inversiones donde tenga más capacidad el peso argentino de tener rentabilidad. Ahora bien, ese tipo de situaciones, ¿qué análisis estaría realizando el inversor? ¿El análisis fundamental o el análisis técnico? En este caso es un análisis fundamental. Es decir, que el análisis fundamental trabaja sobre la información actual. Si ahora les planteo el ejemplo 2, donde supongamos una empresa que ha tenido un fuerte crecimiento en los rendimientos en los últimos trimestres, pero con variaciones bruscas en los precios de sus acciones, mientras que otra empresa presenta un menor crecimiento, pero es más estable, haciendo que su desvío estándar sea más bajo que la primera empresa. En este caso, ¿qué tipo de análisis es? Es el análisis técnico. ¿Pero por qué? ¿Qué pauta me está diciendo que es el análisis técnico? Acá, si analizamos la situación, vamos a ver que el inversor hace referencia al pasado de la empresa. Es decir, cuenta con análisis del pasado. En el ejemplo anterior era una noticia actual. Ahora tenemos una noticia del pasado, es decir, que el inversor va a creer que el futuro tiene relación con la situación de tendencia o del pasado de la empresa. Entonces ahí hemos encontrado y hemos trabajado la diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Ahora podemos ver una nueva actividad, podemos trabajar con el tweet, con un Twitter que ha generado uno de los grandes movimientos en las inversiones más conocidos, que es el del empresario e inventor sudafricano Elon Musk. Ese empresario con un tuit movió fortunas en el mercado de valores. ¿Esto por qué? ¿Qué me estaría haciendo referencia? ¿De un análisis fundamental o de un análisis técnico? Un Twitter que haya movido fortunas o haya generado operaciones enormes en el mercado de capitales. Esto es el análisis fundamental. El Twitter que decía: quiero aclarar que Tesla está trabajando en forma exclusiva con Panasonic para las células del modelo 3, un atractivo auto eléctrico. Los artículos de noticias que digan lo contrario son incorrectos.
Entonces acá una persona está hablando de un futuro negocio y muchos inversores han creído que las inversiones iban dirigidas hacia esa tendencia que decía ese tweet, entonces ha movido fortuna. En este caso movió el mercado 1.380 millones de dólares. Entonces ahí vemos que se ha aplicado un análisis fundamental. En este caso les muestro imágenes para que ustedes puedan relacionar los conceptos. Por un lado tienen un cuadro técnico, donde en ese cuadro técnico uno observa todo lo que un inversor necesita para tomar la decisión. Tiene el precio, tiene el beta, tiene los desvíos. Y por el otro lado nosotros tenemos una imagen donde hay una rivalidad entre el análisis fundamental y el análisis técnico. En ese caso, ¿qué imagen es representativa de cada uno? Fíjense que el análisis técnico tiene una gráfica de evolución, porque el inversionista que se basa en el análisis técnico se basa en la evolución de variables, es decir, del pasado. Mientras que el análisis fundamental tiene un listado de variables con sus respectivos valores. En ese caso está haciendo referencia al análisis fundamental. Entonces ahora, ya para trabajar estos conceptos, les propongo una actividad donde tengan que armar una organización de información de los aspectos positivos y negativos de ambos análisis. Bien, en esta actividad todas las frases que tenían están asignadas a un aspecto positivo o un aspecto negativo. Es decir, que ninguna de las frases tiene que quedar afuera. Todo lo que es análisis técnico tiene que estar relacionado con frases de gráficos o de análisis descriptivos. Mientras que el análisis fundamental son todas las frases que son de mayor plazo o bien que hagan referencia a las noticias de algún evento. Bueno, alumnos, vamos a ver el último concepto, que es el de dividendos. Para comenzar a trabajarlos, les voy a mostrar un video donde ustedes tendrían que reflexionar la importancia que tiene para una empresa su política de dividendos. En el caso de Bankia, pagar dividendo tiene una connotación especial, porque en definitiva es una manera de devolver las ayudas a los contribuyentes. Estamos pagando dividendo a los contribuyentes. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Detrás de todo esto está el esfuerzo y el compromiso del equipo de Bankia. Bueno, otra actividad que podemos trabajar con respecto al concepto de dividendo es el siguiente caso. Supongamos una empresa que tiene un flujo de 40.000 pesos en 4 años, los accionistas exigen un retorno del 10%, ¿cuál es el valor del dividendo? Es decir, que ahora tendríamos que encontrar cuánto vale o cómo se calculan los dividendos. Entonces, ¿qué es un dividendo? El dividendo es un flujo de efectivo descontado. En este caso, son 4 años que la empresa pronostica una ganancia de 10.000 pesos. ¿Sí? O sea, 40.000 pesos al final, 10.000 pesos cada año. Entonces tenemos un flujo de efectivo de 10.000 pesos cada año, el requerimiento del inversor es del 10% y el valor descontado. ¿Sí? El valor descontado es el valor, en este caso, el flujo de efectivo dividido 1 más la tasa de descuento. En este caso el descuento es el 10% y esa tasa de descuento se va a ir incrementando su exponente a medida que crezcan los periodos. Por ejemplo, para el periodo 2 va a ser 1 o el valor, en este caso 10.000, dividido 1 más la tasa de descuento elevado al cuadrado. Una vez que tenemos todos los valores descontados,
vamos a encontrar el valor del dividendo haciendo la suma de cada uno de esos valores. De esta forma, así se encuentra un valor de dividendo. ¿Ustedes pudieron encontrar el mismo valor? Entonces ahora, ya para terminar con el módulo 3, les propongo que realicen la actividad integradora donde van a trabajar todos los conceptos que hemos desarrollado a lo largo de este módulo.